¿qué pasaría si una sola gota de sangre pudiera revelar todos los secretos de tu salud o esconderlos de un imperio entero? En el vertiginoso mundo de Silicon Valley, donde las fortunas se forjan con ideas audaces y promesas imposibles, una joven mujer irrumpió como un huracán, cautivando inversores, a líderes mundiales y al público con una visión que parecía sacada de la ciencia ficción. Pero ¿y si detrás de esa fachada de genia innovadora se ocultara un laberinto de ilusiones? Esta es la crónica detallada de Elizabeth Holmes, una emprendedora que escaló desde lo más bajo hasta la cima del éxito corporativo, atrayendo miles de millones de elogios y dinero para fortalecer las sombras de sus propias decisiones. Desde sus inicios en una familia de ambiciones legendarias hasta el derrumbe de un sueño tecnológico, se va a desentrañar capa por capa uno de los escándalos más impactantes de la era moderna. Bienvenidos a la condición humana. Elizabeth Ann Holmes nació el 3 de febrero de 1984 en Washington, D.C., en el seno de una familia marcada por el legado de poder y ambición. Su padre, Christian Rasmus Holmes IV, era un ejecutivo de alto nivel en Enron, específicamente en su subsidiaria Clean Energy, y más tarde ocupó posiciones ejecutivas en agencias gubernamentales como USAID, la EPA y la USTDA. Su madre, Noelle Ann Doust, trabajaba como asistente en comités del Congreso, aportando un ambiente impregnado de política y conexiones superinfluyentes. Elizabeth era parcialmente de ascendencia danesa por parte de su padre y su familia estaba muy orgullosa de un linaje notable, su tatarabuelo paterno, Charles Louis Fleischmann, que era un inmigrante judío-húngaro que fundó Fleischmann's Yeast, una compañía que amasó una gran fortuna en la industria alimentaria. Según Joseph Fuist, un amigo de la familia, los Holmes anhelaban revivir los días de gloria cuando su linaje era uno de los más ricos de América, sentimiento este que Elizabeth internalizó desde muy temprana edad. Cuando Elizabeth era joven, la familia se mudó a Houston, traslado que fue impulsado obviamente por el trabajo de su padre. En este nuevo entorno, creció en un hogar privilegiado pero estructurado, con énfasis en la educación y en los logros personales. Desde pequeña, Elizabeth era introvertida, prefiriendo la compañía de libros y proyectos solitarios sobre los juegos con otros niños. Pasaba horas inmersa en lecturas sobre inventos y líderes visionarios como Thomas Edison y Steve Jobs, quienes se convertirían con el tiempo en sus más grandes ídolos. A los 9 años, en un gesto revelador de su precocidad, escribió una carta a su padre en donde decía: «Lo que realmente quiero de la vida es descubrir algo nuevo, algo que la humanidad no sabía que era posible y que necesitaban». Esta declaración no era una mera fantasía infantil, sino que reflejaba una ambición innata que la impulsaba a imaginar un futuro donde ella misma sería pionera. Sus padres fomentaron este espíritu inscribiéndola en clases extracurriculares y exponiéndola a conversaciones sobre negocios y ciencias desde muy pequeña. Sin embargo, este entorno de expectativas tan altas también sembró las semillas de una presión interna por el éxito, donde el fracaso nunca, jamás era una opción. La niñez de Elizabeth fue un caldo de cultivo para una determinación feroz, pero también para una obsesión que con el tiempo la llevaría a cruzar varios límites éticos. Durante su adolescencia, Elizabeth asistió a la prestigiosa St. John's School en Houston, una escuela privada de élite conocida por su currículo riguroso y su enfoque en la excelencia académica. En la institución, Elizabeth era una estudiante destacada, con un rendimiento superior en materias como matemáticas, ciencias y programación informática. Sus calificaciones eran consistentemente altas, lo que le permitió acceder a diversas oportunidades avanzadas, como tomar clases universitarias de mandarín mientras aún estaba en secundaria. Sus padres habían organizado tutorías privadas de chino mandarín en casa, y a mitad de la secundaria, Elizabeth comenzó a asistir al programa de verano de mandarín de la Universidad de Stanford, una experiencia que la expuso con antelación al mundo universitario. En este periodo mostró un gran talento como emprendedora precoz, ya que a los 16 años fundó su primer negocio,
vendía compiladores de C++ a universidades chinas, aprovechando sus habilidades en codificación y su conocimiento del idioma. Este emprendimiento le generó miles de dólares, demostrando su capacidad para identificar oportunidades de mercado y ejecutar ideas con determinación. Sus compañeros de clase de esa época la describían como muy inteligente y enfocada, pero también muy distante y reservada, con muy pocos amigos cercanos, que prefería invertir su tiempo en proyectos personales en lugar de actividades sociales típicas. Durante este programa de Stanford, conoció a Ramesh Soni Balvani, un emprendedor pakistaní 19 años mayor que ella, quien había hecho una fortuna en el boom de las .com y más tarde se convertiría en una figura central en su vida profesional y personal. Graduada en el año 2002 como una de las mejores estudiantes de su promoción, Elizabeth ya había desarrollado personalmente un miedo irracional a las agujas, lo que la motivó a soñar con futuras innovaciones médicas que eliminaran procedimientos invasivos. Durante su adolescencia, no solo consolidó su base académica, sino que también forjó una mentalidad de disrupción al estilo Silicon Valley, donde la ambición se mezclaba con un deseo de control absoluto sobre su narrativa de éxito. En septiembre del mismo año, es decir, del año 2002, y a los 18 años, Elizabeth ingresó a Stanford University como becaria President Scholar, una distinción reservada solo para los estudiantes más prometedores. En la universidad estudió ingeniería química manteniendo siempre un alto grado de calificaciones, obteniendo calificaciones sobresalientes en cursos como matemática avanzada, química orgánica y programación. También, durante su primer año, fue la única estudiante de pregrado en el laboratorio del profesor Channing Robertson, un decano respetado. Allí trabajó como asistente de investigación en proyectos de ingeniería biomédica y por participar dentro de esta investigación recibió una beca de $3.000 para realizar una investigación independiente, dinero que le permitió explorar ideas innovadoras en detección de enfermedades. En el verano del año 2003, realizó una pasantía en el Instituto del Genoma de Singapur, donde probó métodos para detectar el virus SARS-CoV-1 recolectando muestras de sangre con jeringas. Esta experiencia las puso a los desafíos de las pruebas médicas en entorno de crisis, reforzando así su aversión a las extracciones de sangre tradicionales e inspirándola a buscar alternativas. Así fue que en el año 2003 presentó su primera solicitud de patentes para un parche wearable que detectaría infecciones y administraría antibióticos automáticamente. Una idea que combinaba por un lado la ingeniería química y por el otro la tecnología médica. Sin embargo, su tiempo en Stanford fue demasiado turbulento, ya que ese mismo año reportó haber sido violada en el campus, un incidente que, según sus declaraciones posteriores, contribuyó a su decisión de abandonar los estudios definitivamente. Así que en marzo del año 2004, ya en su segundo año, dejó la universidad y utilizó el dinero de la beca como capital semilla para crear su primera empresa. El profesor Robertson que mencionamos, aquel con el que ella estaba haciendo pasantías, impresionado por la tenacidad de Elizabeth, se convirtió en su mentor y en el primer miembro de la junta de la futura compañía de la chica. Esta etapa universitaria, aunque fue breve pues duró un año, fue crucial porque le proporcionó credenciales académicas, contactos clave y la convicción de que podía desafiar el statu quo médico, pero también marcó el inicio de su desvío de la rigurosidad científica hacia las promesas ambiciosas. Holmes fundó Real Time Cures en Palo Alto, California, con la misión de democratizar la salud mediante pruebas de sangre que requerían solo una gota de un dedo. Motivada por su fobia a las agujas, rechazó consejos de expertos como la profesora Phyllis Garner, quien le dijo que su idea era imposible, y en su lugar convenció al profesor Robertson para respaldarla. Así fue que en 2003 renombró a esta empresa Real Time a Theranos, que era una fusión de therapy y diagnosis, argumentando que Cure generaba escepticismo. El profesor Robertson se unió como primer miembro de la junta y la introdujo al mundo capitalista, levantando $6 millones para diciembre del año 2004.
Theranos operó en modo sigilo, sin sitio web ni comunicaciones hasta el año 2013. En el año 2009, Sani Bambiani se unió como socio, trayendo experiencia de su fortuna en el software. Para 2010, Theranos había recaudado más de 90 millones en capitales de riesgo. En 2011, Elizabeth conoció a George Shultz, ex secretario de Estado, quien se unió a la junta directiva tras una reunión de 2 horas. Así pasaron los años y en los siguientes, Elizabeth logró armar una junta estelar, Henry Kissinger, William Perry, James Mattis, entre otros, lo que le dio una gran credibilidad a su empresa. Así fue que en el año 2013 anunció que Theranos tenía su primera alianza, esta vez con Walgreens, para centros de pruebas en farmacias. Y en 2014 Elizabeth ya apareció en la portada de Fortune y Forbes, nombrada como la multimillonaria más joven del mundo con Theranos, que estaba siendo valorada en 9.000 millones y más de 400.000 millones recaudados. Para 2015, Theranos tenía acuerdos con Cleveland Clinic y empleaba a más de 800 personas, con Elizabeth patentando 18 invenciones en Estados Unidos y más de 60 en el extranjero. Sin embargo, esta fachada de éxito ocultaba unos fallos tecnológicos profundos. El fraude de Theranos se sustentaba en un engaño masivo. Elizabeth y Sani Balbiani promocionaban el dispositivo Edison como capaz de realizar 240 pruebas con una sola gota de sangre. Pero la verdad es que Edison daba resultados inexactos y poco confiables. En secreto, usaban máquinas comerciales de Siemens y otras, diluyendo muestras de dedos para simular pruebas venosas, lo que violaba estándares científicos y generaba errores graves, como falsos positivos para cáncer, VIH o problemas de tiroides. Así, engañaron inversores, con demostraciones falsas, informes de validación manipulados y proyecciones financieras infladas, ya que afirmaban, por ejemplo, que tenían 100 millones de ingresos en el año 2014 cuando solo habían generado 100.000, y mintieron sobre contratos con el Departamento de Defensa en zonas de combates. A su vez, la cultura interna de Theranos era súper tóxica. Los empleados trabajaban en lugares aislados para mantener el secreto y quienes cuestionaban, como un ingeniero llamado Ian Gibbons, quien se suicidó en 2013 tras ciertas presiones, eran marginados y despedidos. Algunos soplones internos como Erica Chong y Tyler Schultz reportaron irregularidades a los diversos organismos de gobierno. En 2015, Carreyrou del Wall Street Journal, tras una pista de un experto médico, investigó a la compañía en secreto, habló con ex empleados y obtuvo documentos. Al enterarse Elizabeth que se estaba haciendo esta investigación sobre Theranos, mandó a su grupo legal a que le haga diversas amenazas al periodista. Sin embargo, en octubre de 2015, el artículo que exponía las inexactitudes y el uso de máquinas externas salió a la calle. En el año 2016 comenzaron a intervenir organismos internos. El CMS envió una carta de advertencia por irregularidades en el laboratorio de Newark. En julio prohibieron a Holmes operar laboratorios por 2 años. Arizona, en 2017, la demandó por 1.5 millones de pruebas vendidas con datos ocultos. En marzo de 2018, se la acusó por fraude por 700 millones que fueron recaudados mediante mentiras. Así, el engaño entero de Elizabeth, Sani Balbiani y Theranos no solo que costó fortunas a inversores como por ejemplo Rupert Murdoch, quien perdió 125 millones, sino que también puso en riesgo la salud de miles de pacientes. En junio de 2018, Elizabeth y Sani Balbiani fueron imputados por cargos de fraude y de conspiración. Elizabeth se declaró no culpable y renunció como CEO de Theranos. El juicio en la Corte Federal comenzó el 31 de agosto del año 2021 tras demoras por el COVID y el embarazo de Elizabeth. Los testimonios que allí se presentaron incluyeron a inversores defraudados, a ex empleados y a expertos que demostraron que la tecnología de Elizabeth no servía para nada y era pura estafa. La propia Elizabeth testificó por 7 días, culpando a científicos y a Sani Balbiani de engaños y alegando que él ejercía sobre ella abuso emocional y físico.
la evidencia demostró que todo había sido falsificado. El jurado deliberó por días y el 3 de enero del año 2022 la declararon culpable por conspiración y por defraudación a inversores. Sin embargo, la absolvieron de cargos contra pacientes. El 18 de noviembre del año 2022, Elizabeth Holmes fue sentenciada a 11 años y 3 meses en prisión, más 3 años de supervisión y 452 millones en restitución, conjuntamente con Sonny Balbani. El juez recomendó la prisión de mínima seguridad en Bryan, Texas. Elizabeth apeló a esta decisión. Sin embargo, la apelación fue rechazada en febrero del año 2025. Finalmente, Elizabeth Holmes ingresó a la prisión el 30 de mayo de 2023 tras demoras por su segunda maternidad. En febrero del 2026 y a los 42 años, Elizabeth permanece en la prisión federal Bryan con salida proyectada para diciembre del 2032, considerando su buena conducta. Desde agosto del año 2025 publica en redes vía terceros y en diciembre el Los Angeles Times reportó su campaña por un perdón presidencial de Donald Trump. En enero de este año solicitó una conmutación de condena, sin embargo aún no le han respondido. Está casada con Billy Evans desde el año 2019 y tienen 2 hijos. Theranos, por su parte, ya se encuentra completamente disuelta y hoy se mantiene como el caso cero a la hora de estudiar los fraudes corporativos. La saga de Elizabeth Holmes trasciende el mero fraude. Es un testimonio de cómo la vanidad, esa obsesión que tenía ella con el estatus, puede corromper incluso a las mentes más brillantes. Su ascenso y caída ilustran los peligros de priorizar la apariencia de éxito por sobre la verdad, destruyendo vidas, sueños y la confianza en la innovación. En Silicon Valley, donde las promesas fluyen como sangre, la vanidad sigue siendo el pecado que contamina todo.